La torre de vigilancia está a varios kilómetros de cualquier carretera principal. Para llegar hay que tomar un camino de tierra, cruzar un portón de malla y seguir entre pinos hasta que el bosque se abre lo suficiente como para ver la estructura por encima de las copas. De día, el lugar no impresiona. De noche, todo se reduce a lo que alcanza la luz de la linterna y al sonido del viento en las ramas. Mi turno empezaba a las 20. Subí la escalera metálica con el equipo básico: radio, binoculares, libreta, termo y el arma reglamentaria que casi nunca se usa. Arriba, el espacio es pequeño. Una cabina con ventanas en 4 lados, una mesa con mapas y un par de pantallas simples para revisar reportes meteorológicos y puntos de calor cuando el sistema funciona bien. Nada moderno, nada que no se arregle con cinta aislante y paciencia. La noche estaba cerrada, no por niebla ni por nubes bajas, sino por falta de luna. El cielo era oscuro y el bosque, desde esa altura, parecía un bloque compacto. En la distancia se veía el contorno de otras torres, solo cuando sus luces interiores estaban encendidas. No era una noche de riesgo alto. Había humedad, el viento era débil y la temperatura estaba por debajo de lo que suele disparar incendios. Aún así, el protocolo no cambia. Revisé el perímetro con los binoculares, por costumbre más que por necesidad. Busqué columnas de humo, luces fuera de lugar, movimientos en zonas donde no debería haberlos. No vi nada. Ajusté el volumen de la radio, hice una prueba de señal y me senté. Torre 14, inicio turno, condiciones estables, sin novedad, dije. La respuesta llegó con un leve retraso, como siempre. Recibido 14. Mantener reportes cada 30. Era control, voz de hombre, cansada, sin emoción. En la frecuencia secundaria ya estaban hablando los de las otras torres. No es oficial, pero nadie lo prohíbe mientras no interfiera con los reportes. Cuando estás solo en una cabina durante horas, el silencio no ayuda. ¿14 ya está arriba? ¿O sigue subiendo con la lengua afuera? Dijo una voz que reconocí. Torre 9. Ya estoy arriba. Vos seguís comiendo como si tuvieras 2 turnos, ¿no? Respondí. Se rieron. Era el tipo de intercambio que se repite en casi todas las guardias. No es amistad íntima, es costumbre. La mayoría no se ve fuera de los relevos, pero en la noche, por radio, todos suenan más cercanos. Hoy está tranquilo, dijo Torre 11. Si pasa algo, que sea después de las 2, así por lo menos me da tiempo a tomar café. Si pasa algo, que no sea nada, contestó Torre 9. Ya tuve suficiente con la semana pasada. Hablaban de un incendio menor que se controló rápido, nada fuera de lo común. La rutina se sostiene de eso, de que casi todo es aburrido, casi todo es repetición. A las 20:30 hice el primer reporte formal. Los datos eran los mismos: temperatura, humedad, viento, visibilidad, todo normal. La señal de radio era limpia. Control confirmó y cortó. El resto de la hora pasó en silencio, interrumpido por conversaciones cortas, comentarios sobre el clima, chistes malos, preguntas por horarios. Yo me levantaba cada tanto para recorrer con la vista el bosque y volver a sentarme. Revisaba el mapa como si fuera a cambiar algo. Miraba el reloj. A las 21, Torreón se comentó algo que me hizo prestar atención. A ustedes les está entrando ruido en la frecuencia, como un zumbido, muy bajo. Negativo, dijo Torre 9. Acá está bien. Yo subí el volumen un poco y escuché. Había una capa de estática, casi imperceptible, algo que podría ser el equipo, o el clima, o interferencia normal. No era raro que la radio hiciera cosas así. Yo lo escucho apenas, dije, pero es mínimo. Capaz es el cableado, respondió 11. Este equipo es del museo.
9 soltó una risa y siguieron hablando de otra cosa. Nadie lo tomó como un problema. En ese tipo de trabajos, si cada ruido se convierte en alarma, no duras. De todas formas, bajé el volumen y volví a enfocarme en lo que debía ver: el bosque. La visibilidad era limitada, no por un fenómeno, sino por la oscuridad. La linterna no sirve para mirar a distancia. Los binoculares ayudan solo si hay algo que refleje luz: una fogata, una lámpara, el destello de un vehículo. Si alguien caminara entre los árboles a cientos de metros, no lo notaría. Pero el protocolo no se basa en encontrar lo imposible, se basa en identificar lo obvio antes de que crezca. Una columna de humo, un brillo anaranjado donde no debería estar, un punto que se mantiene fijo. A las 21:30 hice el segundo reporte formal. Control contestó igual que antes. Todo seguía en orden. La conversación en la frecuencia secundaria bajó. La gente se dispersa mentalmente con el paso de la noche. Algunos se acuestan un rato en la silla. Otros se distraen con el celular si hay señal. En mi torre, la señal de teléfono suele entrar débil, a veces en un punto específico cerca de la ventana norte. Esa noche no me interesó. Me preparé un café instantáneo. Lo tomé despacio, mirando hacia afuera. La cabina estaba tibia por el calefactor eléctrico. Afuera, el viento movía las ramas con un ritmo lento. De vez en cuando se escuchaba un crujido de madera, el tipo de sonido que no indica nada, pero que en plena noche siempre llama la atención un segundo. A las 22, Torreón se volvió al tema del ruido. Ahora sí está más fuerte. No sé si es la frecuencia o el equipo. Yo escuché de nuevo. La estática estaba más presente. No era un corte ni una pérdida de señal. Era un fondo que iba y venía, como si alguien hubiera subido el volumen de una interferencia que antes estaba escondida. ¿Querés que lo reporte a control?, pregunté. Si querés, pero no creo que hagan algo ahora, dijo 11. Capaz es el clima. Torre 9 intervino. A mí me suena normal. Capaz están cerca de alguna antena vieja o algún camión con radio pirata, qué sé yo. No era una explicación sólida, pero era suficiente para cerrar el tema. Nadie quería llenar el registro con algo que no se podía describir bien. Ruido leve en frecuencia, no cambia nada. Aún así lo anoté en mi libreta. 2205 interferencia baja, variable. No por miedo, sino por costumbre profesional. Si después pasa algo y alguien pregunta, la nota sirve. Volví a mirar el bosque. En la distancia, hacia el oeste, se veía un brillo débil, fijo. Probablemente una casa en el borde de la zona protegida. Hay gente que vive cerca y siempre hay alguna luz encendida. Tomé los binoculares y confirmé. Luz estable, baja, no se expandía. No era fuego. En el este, nada. Me apoyé en la mesa y escuché la radio. El zumbido seguía, entrando y saliendo. No había voces extrañas. No había mensajes cruzados. Solo la interferencia. 14. ¿Seguís despierto?, dijo Torre 9 de pronto. Sí. Decime que también tenés esa estática y no soy yo. La tengo, pero es baja. Bueno, si mañana explota la torre, por lo menos queda registrado que yo lo dije. Bromeó. Si mañana explota la torre, no vas a importar lo que dijiste, respondí. Se rieron otra vez. Chistes de turno, humor seco para pasar las horas. A las 22:30 hice el reporte correspondiente. Control respondió más rápido que antes, como si estuvieran ocupados con otras cosas, pero no preguntaron nada sobre interferencias. No mencioné el ruido. No era una incidencia formal. La hora siguiente fue igual. Mirar, escuchar, escribir. A ratos la estática se hacía más fuerte y luego disminuía. Ninguna de las torres reportó incendio. Ninguna dijo haber visto luces en el bosque. Ninguna mencionó nada fuera de lo rutinario.
Cerca de las 23, el zumbido cambió levemente. No se volvió más fuerte, pero tomó otra forma, como si detrás de la estática hubiera un patrón, algo repetido. No era música, ni palabras. Era demasiado irregular para ser un mensaje, pero demasiado constante para ser solo ruido del equipo. Me quedé quieto, escuchando, con el dedo cerca del botón de transmisión. Esperé a que alguien más lo notara. Nadie dijo nada. Bajé el volumen y lo subí otra vez. Revisé el cableado visible. Todo estaba conectado igual. Golpeé suavemente el costado de la radio, por reflejo. No cambió nada. A los pocos minutos, el ruido volvió a ser el de siempre. Estática común, sin patrón. Me quedé mirando el reloj. En ese punto de la noche, cuando todo sigue igual, uno se relaja. El cuerpo se acostumbra. La mente se distrae. Yo hice lo mismo. Me serví más café, ajusté la chaqueta y volví a sentarme frente a la ventana principal. El bosque seguía oscuro, silencioso, sin humo. En el reporte de las 23 repetí lo mismo. Torre 14, sin novedad, sin focos, sin humo. Visibilidad limitada por oscuridad, condiciones estables. Control respondió. Recibido. Y la noche continuó, todavía en modo rutina, todavía sin señales claras de que algo estuviera a punto de cambiar. El cambio no fue brusco. Si lo hubiera sido, tal vez lo habríamos tomado en serio de inmediato. Pero empezó como empiezan casi todos los problemas técnicos, de forma ambigua, fácil de justificar. Poco después de las 23, Torre 7 pidió la palabra en la frecuencia general. Control, acá 7. Estoy teniendo interferencias constantes. No es solo estática. Control tardó unos segundos en responder. Describa la interferencia. Es difícil de explicar, dijo 7. Al principio pensé que era ruido normal, pero ahora suena diferente, como si algo se colara por debajo. Subí el volumen de mi radio. La estática seguía ahí, pero ahora noté lo mismo que él. No era solo un zumbido plano. Había variaciones, pequeñas subidas y bajadas que no respondían a ningún patrón conocido. ¿Puede ser una antena cercana?, preguntó Control. ¿Algún equipo externo? Negativo. Acá no hay nada nuevo. Y no es intermitente, es continuo. Torre 11 intervino. Yo también lo escucho. No es fuerte, pero está ahí. Antes no. 9 se sumó unos segundos después. Confirmo. Pensé que era mi radio, pero ya reinicié y sigue igual. Control pidió que cada torre hiciera una verificación básica. Reinicio de equipo, chequeo de cables visibles, cambio a frecuencia alternativa durante unos segundos. Todo se hizo según protocolo. Ninguna acción eliminó la interferencia. En mi caso, el sonido se mantuvo constante independientemente de la frecuencia. Incluso al bajar el volumen casi por completo, seguía percibiéndose como una vibración tenue, más sentida que escuchada. Puede ser propagación atmosférica, dijo alguien desde Control. La humedad está alta. A veces genera efectos raros. Era una explicación razonable, no convincente, pero suficiente para no escalar el problema. Durante unos minutos nadie dijo nada más. La radio quedó abierta, con ese fondo irregular acompañando el silencio. Aproveché para anotar la hora y una descripción breve en la libreta. Interferencia persistente. No elimina con reinicio. Variación de tono. A los pocos minutos Torre 12 habló por primera vez en la noche. Perdón que interrumpa. ¿A ustedes les pasa que el ruido parece organizado? Hubo una pausa incómoda antes de que alguien respondiera. ¿A qué te referís con organizado?, preguntó Control. No sé, dijo 12. No es solo ruido.
Hay momentos en los que parece repetirse, como una secuencia. Me quedé inmóvil, escuchando con más atención. Ajusté el dial fino de la radio, algo que casi nunca se usa. El sonido cambió apenas, pero la sensación seguía ahí. Una repetición irregular, no lo suficientemente clara como para llamarla patrón, pero tampoco completamente aleatoria. Eso es subjetivo, respondió Control. El cerebro busca patrones donde no los hay. Nadie discutió eso. Todos lo sabíamos. Aún así, nadie apagó la radio ni se relajó del todo. Un par de minutos después, ocurrió algo distinto. Entre la estática apareció un tono. Fue breve, apenas un segundo. Un sonido limpio, fuera de lugar, como una nota sostenida que no correspondía a ninguna transmisión. No era una voz, no era una señal reconocible. Era demasiado clara. ¿Escucharon eso?, dijo Torre 11 de inmediato. Sí, respondió 9. Eso no fue interferencia común. Antes de que Control pudiera decir algo, el tono volvió. Esta vez duró más, 2, tal vez 3 segundos. Luego desapareció, dejando solo el ruido de fondo. Subí el volumen un poco más. Sentí un leve escalofrío, no por miedo, sino por la certeza de que ese sonido no tenía por qué estar ahí. Control. ¿Están transmitiendo algo?, preguntó alguien. Negativo, respondió Control. Todas las líneas están en silencio desde acá. El tono volvió a escucharse, pero esta vez no fue una sola nota. Era una secuencia, no una melodía reconocible, no algo que pudiera tararearse, pero sí una sucesión de sonidos con intervalos regulares, demasiado regulares para hacer ruido, demasiado simples para hacer música. Eso no es normal, dijo 12 en voz baja. Mantengan la calma, respondió Control. Puede ser una interferencia externa, alguna transmisión civil mal sintonizada. ¿En esta frecuencia?, pregunté. Está protegida. No obtuve respuesta inmediata. La secuencia se repitió. Siempre igual. Mismo orden, mismos intervalos. Entre una repetición y otra, solo estática. Nadie bromeó esta vez. Voy a grabar esto, dijo Torre 7, para enviarlo después. Autorizado, respondió Control. Pero no difundan nada fuera del canal oficial. El tono cambió de nuevo. Esta vez fue más largo, más complejo. La secuencia se extendió unos segundos más y luego se cortó de golpe, como si alguien hubiera soltado un interruptor. El silencio que siguió fue casi más inquietante que el sonido. ¿Lo siguen escuchando?, preguntó 11. Negativo, respondí. Solo estática. Acá igual, dijo 9. Durante unos minutos, todo volvió a la normalidad aparente. El ruido de fondo seguía, pero sin tonos extraños. Control sugirió continuar con la vigilancia y reportar cualquier cambio. Nadie se opuso. Intenté concentrarme en el bosque. Revisé los puntos habituales con los binoculares. Nada. Oscuridad uniforme. Ninguna luz nueva. Ningún movimiento. La radio volvió a emitir el tono sin aviso previo. Esta vez fue distinto. No más largo ni más fuerte, pero claramente diferente. La secuencia había cambiado. Las notas no eran las mismas. El orden no coincidía con el anterior. Ahora es otra cosa, dijo 12. ¿Lo notan? Confirmo, respondí. No es la misma secuencia. Esto ya no me gusta, murmuró 9. Control pidió que se mantuvieran atentos, pero seguía sin dar una explicación concreta. Se notaba en la voz que tampoco la tenían. A los pocos minutos, Torre 8 informó algo más. No sé si está relacionado, pero mi señal se corta por segundos. No pierdo todo, pero hay microcortes. Acá también, dijo 7. Pensé que era el equipo. Empecé a notar lo mismo.
Pequeños silencios en medio de la estática, fracciones de segundo en las que no se escuchaba absolutamente nada, como si la radio quedara muda y luego retomara. No eran fallas completas, no activaban alarmas, pero eran demasiadas para ignorarlas. Control. ¿Están viendo algo raro en sus equipos?, pregunté. La respuesta tardó más de lo habitual. Estamos revisando, dijeron finalmente. Por ahora, sin anomalías claras. El tono volvió una vez más. Esta vez no fue solo una secuencia breve. Se mantuvo durante varios segundos, fluctuando levemente, como si se ajustara sobre la marcha. No había ritmo reconocible, pero sí una intención difícil de describir. Me di cuenta de que estaba apretando el lápiz con demasiada fuerza. ¿Alguien más siente que esto no encaja?, dijo Torredoce. Nadie se rió. Nadie lo contradijo. Mantengan reportes cada 15 minutos, ordenó Control. Y cualquier cambio, por mínimo que sea, se comunica. Eso no era normal. Reducir el intervalo de reportes sin una amenaza clara no era habitual. No era pánico, pero sí precaución. La radio siguió emitiendo interferencias. A ratos la secuencia aparecía, a ratos desaparecía. Algunas torres la escuchaban con más claridad que otras. No parecía depender de la distancia ni de la altura. Lo único claro era que ya no se trataba de un problema aislado. El sistema seguía funcionando, pero de forma irregular. La comunicación era posible pero inestable. Y cada vez que el tono aparecía, el ambiente se volvía más tenso, más silencioso. El bosque seguía igual, oscuro, quieto, sin señales visibles de peligro. Pero la rutina ya había cambiado, y todos lo sabíamos, aunque nadie lo dijera en voz alta. El primer indicio no fue visual, fue el silencio. La radio seguía encendida, el volumen alto, pero durante varios segundos no se escuchó absolutamente nada. Ni estática, ni interferencia, ni respiraciones lejanas. Era como si alguien hubiera apagado el fondo del mundo. Control, acá 14, dije. ¿Me reciben? No hubo respuesta. Esperé unos segundos y volví a llamar. Nada. Miré el panel del equipo. Encendido. Señal activa. Ningún indicador de falla. Cambié a la frecuencia secundaria. Silencio. Volví a la principal. Silencio otra vez. Pensé que podía ser un corte momentáneo. Había pasado antes, pero nunca así. Nunca tan limpio. Me levanté de la silla y me acerqué a la ventana oeste por costumbre, buscando algo que justificara el fallo. Alguna tormenta eléctrica lejana, alguna luz anómala, algo. Entonces lo vi. Al principio fue solo un punto rojo suspendido sobre el límite del bosque. No se movía, no parpadeaba, no cambiaba de intensidad. Estaba demasiado alto para ser una señal terrestre y demasiado bajo para una estrella. No tenía estela. No emitía ningún destello secundario. Tomé los binoculares con las manos todavía firmes. El punto se convirtió en una forma. No era circular, no era alargada. Era un triángulo perfecto, con los vértices suavemente redondeados. En el centro había una luz roja más intensa, fija, sin pulsación. No había luces auxiliares, no había variaciones. El objeto no avanzaba, no giraba, no hacía ningún sonido. Simplemente estaba ahí. Torre 14 reporta objeto aéreo no identificado, dije por radio, aunque nadie contestara. Forma triangular, luz roja fija, altura indeterminada. Mi voz sonó extraña en la cabina vacía, como si hablara en una grabación. Intenté con el teléfono, pantalla encendida, sin señal, ni siquiera el indicador mínimo. Modo avión desactivado, reinicio rápido, nada. Era como si la red hubiera desaparecido por completo.
Volví a mirar el cielo. El objeto seguía suspendido en el mismo punto. No mostraba el comportamiento de un dron, no corregía posición, no oscilaba con el viento. Tampoco se desplazaba como un avión o un helicóptero. No había ruido de motores, ni vibración en el aire. El bosque debajo permanecía oscuro y quieto. Pasaron varios segundos, tal vez un minuto. Perdí la noción exacta del tiempo porque nada cambiaba. El triángulo parecía ajeno a la noche, como si no perteneciera a ese espacio. Luego empezó a descender. No fue una caída, no fue una maniobra brusca. Bajó despacio, de forma controlada, manteniendo siempre la misma orientación. La luz roja no variaba. No había aceleración, no había frenado, solo un movimiento vertical constante. Sentí un nudo en el estómago, no por miedo inmediato, sino por la certeza de que lo que estaba viendo no encajaba con nada que conociera. Control. Si alguien escucha esto, dije, el objeto está descendiendo. Repito, descendiendo. Seguía sin respuesta. Miré hacia donde deberían verse las luces de otras torres. No distinguí ninguna. No porque se hubieran apagado necesariamente, sino porque la atención se me iba una y otra vez hacia el cielo. El objeto bajó hasta quedar claramente por debajo de la altura de la torre. A esa distancia pude notar que no reflejaba la poca luz ambiente. Su superficie parecía absorberla. No era metálica en el sentido habitual. No brillaba. No devolvía destellos. No podía ver detalles. Solo la silueta limpia contra el cielo oscuro. El descenso continuó hasta que el triángulo quedó parcialmente oculto por las copas de los árboles. La luz roja seguía visible entre las ramas, moviéndose hacia abajo, sin desviarse. Y luego desapareció. No se apagó. No se desvaneció. Simplemente dejó de verse, como si hubiera pasado a un nivel más bajo del terreno, fuera de mi campo visual. Me quedé mirando el punto donde había estado. Esperé algún sonido, una explosión lejana, el ruido de ramas quebrándose, el impacto contra el suelo. Nada. El silencio era total. Volví a la radio casi con urgencia. Torre 14 a cualquier estación, dije. ¿Alguien confirma visual? No hubo respuesta. Intenté cambiar la fuente de energía del equipo. Revisé fusibles. Todo estaba en orden. El equipo funcionaba, pero no había nada del otro lado. La cabina empezó a sentirse demasiado pequeña. Me acerqué a la ventana sur, luego a la este, buscando señales en el bosque, alguna luz en movimiento, algún reflejo. Nada. El área parecía exactamente igual que antes, solo que ahora sabía que algo había descendido en algún punto fuera de mi vista. El teléfono seguía sin señal, ninguna barra, ningún intento de conexión. Revisé el reloj. Seguía funcionando. No había cortes eléctricos. El calefactor seguía encendido. Las luces no parpadeaban. Era un aislamiento selectivo. Pensé en bajar de la torre, en salir y tratar de ver algo desde el suelo. La idea duró poco. El protocolo es claro. El puesto no se abandona salvo orden expresa. Y no había órdenes. No había nadie para darlas. Me senté de nuevo frente a la mesa, intentando recuperar una rutina que ya no existía. Escribí en la libreta, con letra más apretada de lo normal. 23. Objeto aéreo triangular, luz roja fija, descenso controlado, sin sonido, pérdida total de comunicaciones. El ruido de la radio no volvió, ni siquiera la estática. El bosque empezó a sentirse distinto, no más oscuro, no más ruidoso. Distinto en el sentido de que ahora sabía que podía ocultar algo que no entendía, algo que no dejaba rastro.
Me di cuenta de que estaba respirando más lento, de forma consciente, como si cualquier movimiento brusco pudiera llamar la atención de algo que no podía ver. Miré por última vez el cielo. No había nada. El objeto no había dejado señales visibles, no había luces secundarias, no había humo, no había nada que indicara dónde había descendido exactamente. Solo quedaba la certeza de que ya no estaba solo en el área y de que, por primera vez desde que había subido a la torre esa noche, no tenía forma de comunicarlo. La primera sacudida fue lo suficientemente leve como para que pudiera dudar de ella. Un movimiento corto, seco, como si algo pesado hubiera golpeado el suelo a mucha distancia. La torre vibró apenas, un temblor que se transmitió por la estructura metálica y se apagó rápido. Me quedé quieto, esperando que se repitiera. No pasó nada durante unos segundos. Pensé en un desprendimiento lejano, en maquinaria pesada, en cualquier explicación que no implicara lo que acababa de ver en el cielo. Me acerqué a la ventana norte y miré hacia el bosque. Todo seguía oscuro, inmóvil. Entonces llegó la segunda. Esta vez no hubo duda. El impacto fue más fuerte, lo suficiente como para hacer crujir la escalera interior y sacudir los objetos sobre la mesa. El vaso de café se volcó y el líquido se esparció sobre los mapas. La torre osciló, no como lo hace con el viento, sino de forma irregular, forzada. Me afirmé con una mano en el marco de la ventana. Antes de que pudiera reaccionar, una tercera onda atravesó la estructura. No fue un golpe puntual, sino una presión continua, como si el aire mismo empujara contra la torre. Las ventanas vibraron al mismo tiempo. Escuché el sonido del vidrio tensándose, un chillido breve y agudo. Luego estallaron, no todas a la vez, pero sí en rápida sucesión. Fragmentos de vidrio salieron despedidos hacia el interior. Me cubrí el rostro por instinto y retrocedí. El ruido fue ensordecedor dentro del espacio cerrado. El viento entró de golpe, frío y cargado de un olor extraño, tenso, que no identifiqué de inmediato. Las luces parpadearon. El calefactor se apagó con un chasquido seco. Una de las pantallas cayó al suelo, arrancando cables al hacerlo. La radio se apagó por completo. Durante unos segundos todo fue ruido y movimiento. La torre se balanceó como si estuviera siendo empujada desde distintos ángulos. Pensé que podía colapsar, que la base no iba a aguantar. Luego, tan abruptamente como había empezado, la presión cesó. El silencio que quedó fue distinto al anterior, más pesado, cargado. Respiré hondo y me incorporé despacio. Tenía el corazón acelerado, pero la cabeza sorprendentemente clara. Revisé mi cuerpo de forma automática. Ningún corte profundo. Un rasguño en el antebrazo por el vidrio. Nada grave. Me acerqué a la radio y la encendí. No respondió. Probé con la batería de respaldo. Tampoco. El equipo estaba muerto. Antes de que pudiera procesarlo, escuché algo más. Un sonido grave, lejano, que no venía de la torre. Me asomé con cuidado por una de las ventanas rotas, evitando los bordes afilados. Miré hacia el oeste, hacia donde había visto descender el objeto. Y entonces lo vi. En la distancia, por encima de las copas de los árboles, se elevaba una masa espesa que avanzaba a una velocidad imposible de ignorar. No era humo. No tenía la forma irregular de una columna de incendio. Era una pared de niebla, de color gris verdoso, densa, compacta, como si no estuviera hecha solo de vapor. Se desplazaba de forma horizontal, expandiéndose a ambos lados mientras avanzaba hacia el interior del bosque. No se dispersaba, no se diluía, mantenía un borde definido, casi recto. Avanzaba demasiado rápido. Conocía bien cómo se comporta el humo en un incendio forestal,
Incluso en condiciones extremas necesita tiempo, viento, calor. Esto no seguía ninguna de esas reglas. Se movía como una entidad propia, cubriendo terreno en cuestión de segundos. Sentí un nudo en el estómago. La niebla ya había cubierto una zona considerable. Árboles enteros desaparecían detrás de ella sin dejar rastro. No había llamas, no había chispas, solo esa masa avanzando, constante, silenciosa. Esto no es un incendio, murmuré sin saber por qué. En ese momento, la radio emitió un sonido, un pitido breve, seguido de un estallido de estática tan fuerte que tuve que apartarme. El equipo volvió a la vida de forma irregular. La señal entraba y salía, saturada, como si alguien estuviera forzando la transmisión. Todas las estaciones. Atención. La voz era apenas comprensible. Repito, atención. Me acerqué de inmediato y subí el volumen, ignorando el dolor en los oídos. Se declara máxima. La señal se cortó. Mantener posición, no abandonar. Golpeé el costado de la radio. Control, acá 14. ¿Me reciben? Tengo visual de una masa de niebla avanzando desde el oeste. Repito, visual de fenómeno no identificado. La respuesta llegó fragmentada, pero esta vez llegó. Recibido. 14. No se mueva. La voz era distinta a la habitual, más tensa, más controlada. Orden directa. Nadie abandona su puesto. La transmisión se estabilizó lo suficiente como para escuchar el mensaje completo, aunque con interferencias. Atención a todas las estaciones. Se declara la máxima alerta. Repito, máxima alerta. Mantengan posición. No intenten evacuar. No abandonen los puestos bajo ninguna circunstancia. Fuerzas militares asumen el control de la situación. Más instrucciones seguirán. Hubo una pausa. Esto no es un ejercicio. El mensaje se repitió una vez más, idéntico, como si hubiera sido grabado. Luego la señal volvió a degradarse, quedando atrapada entre estática y cortes. Me quedé mirando la radio, intentando asimilar lo que acababa de escuchar. Máxima alerta. Nunca había oído esa frase en un contexto real. Existía en los manuales, en las capacitaciones anuales como algo teórico, algo que nunca se activaba para un puesto como el nuestro. Miré de nuevo hacia el bosque. La niebla había avanzado todavía más. Ya no estaba solo en la distancia, se acercaba. Podía ver cómo se deslizaba entre los árboles, envolviendo troncos, ocultando el suelo. No producía sonido alguno, no levantaba hojas, no reaccionaba al terreno. Era como si el bosque estuviera siendo borrado. El viento no explicaba nada de eso. Las copas no se movían en la dirección de la expansión. No había ráfagas. La niebla no se deformaba. Sentí una presión extraña en los oídos, similar a la que se siente al cambiar de altura rápidamente. Tragué saliva varias veces sin alivio. Volví a la radio. Control 14. Solicito confirmación de evacuación para zona inmediata. La niebla se aproxima a la torre. La respuesta tardó. Negativo 14, dijo la misma voz. Mantenga posición. No intente evacuar. Repito, no evacuar. ¿Hay tiempo estimado de llegada de apoyo? Pregunté. Hubo una interferencia larga antes de la respuesta. No disponible. Eso fue todo. Miré la escalera que descendía hacia el suelo. Pensé en el vehículo estacionado abajo, en el camino de tierra, en la posibilidad de alejarme antes de que la niebla alcanzara la base de la torre. La orden era clara. No abandonar. No importaba lo que se acercara. No importaba lo que hubiera descendido del cielo. No importaba lo que se moviera dentro de esa masa gris verdosa. El control ya no estaba en manos del sistema habitual. La palabra militar había cambiado el marco de todo. El mensaje no había pedido colaboración,
había impuesto permanencia. Otra sacudida menor recorrió la estructura como un eco tardío. Los vidrios rotos tintinearon en el suelo. Afuera, la niebla seguía avanzando, cerrando la distancia de forma constante. Revisé el arma reglamentaria sin pensar demasiado. Estaba cargada. No tenía idea de contra qué podría servir. La radio volvió a emitir estática, sin voces. La torre, dañada pero en pie, seguía siendo mi posición asignada. Y ahora, oficialmente, también era mi límite. La radio no volvió a quedar en silencio total. Después del mensaje de alerta, la señal regresó de forma intermitente, como si alguien la mantuviera abierta a la fuerza. No era una comunicación limpia, eran fragmentos, voces que entraban y salían, palabras incompletas, respiraciones. Me quedé junto al equipo, sin apartarme de la mesa. ¿Me reciben?, dijo una voz desconocida. Acá, Torre 17. El sonido estaba distorsionado, pero era una transmisión real. Subí el volumen. Torre 14 recibe. Adelante, respondí. Hubo un silencio largo antes de que la voz volviera. La niebla ya llegó, dijo. Está rodeando la base. No gritaba, no hablaba rápido. Su tono era bajo, contenido, como si levantar la voz fuera una mala idea. ¿Tiene visual?, pregunté. Sí, pero no clara. No es solo niebla. La transmisión se cortó durante un segundo y regresó con un chasquido. Hay movimiento dentro. Sentí un escalofrío seco recorrerme la espalda. Describa el movimiento, dije, intentando mantener la voz estable. La respuesta tardó. No caminan como personas, dijo finalmente. No como animales tampoco. El ruido de fondo aumentó. La señal se saturó. ¿Cuántos?, pregunté. Muchos. Esa fue toda la respuesta. Escuché algo más detrás de su voz, un sonido irregular, como golpes suaves contra una superficie hueca. No era viento, no era metal. No supe identificarlo. 17. Mantenga la calma, dije, sin saber si servía de algo. ¿Recibió instrucciones de control? Hubo una risa breve, tensa, casi involuntaria. Control no responde, dijo. Nadie responde. La radio volvió a cortar. Durante unos segundos solo hubo estática. Luego entró otra voz, aún más baja. Acá Torre 5. No la reconocí de inmediato. La señal era muy débil. Adelante 5, respondí. Están alrededor, susurró. Ya no los cuento. ¿Quiénes?, pregunté. Hubo una pausa larga, como si la persona dudara. Ellos. La palabra quedó suspendida en la estática. Los ve, insistí. No todo el tiempo, respondió. Aparecen cuando la niebla se mueve, cuando se abre un poco. Escuché su respiración, acelerada pero controlada. No estaba en pánico. Estaba intentando no hacer ruido. No hacen sonido al caminar, continuó, pero se acercan. Un golpe seco interrumpió la transmisión. No fue interferencia. Sonó como algo impactando contra una superficie sólida. 5. Confirme, dije. Está recibiendo impactos en la estructura. No hubo respuesta inmediata. Luego, la señal regresó con un chirrido. Sí, dijo. Están tocando la base, no fuerte, como si probaran. Tragué saliva. Miré hacia el bosque desde mi torre. La niebla ya no era solo una pared lejana. Había avanzado lo suficiente como para distinguir su borde irregular entre los árboles más cercanos. A esa distancia, parecía más densa, más espesa. Y dentro de ella, algo se movía. No eran siluetas claras, no podía describir formas precisas.
Eran variaciones en la densidad, zonas donde la niebla parecía desplazarse contra sí misma, como si algo la atravesara sin dispersarla. 5, dije. ¿Puede ver cuántos rodean su torre? No, respondió. Pero cada vez que miro, hay más. La palabra quedó cargada de algo que no quise analizar. Otra voz entró en la frecuencia, superpuesta. Torre 11. Si alguien escucha, era la misma que había bromeado horas antes. 11 acá 14. Respondí de inmediato. Adelante. La transmisión era caótica. La voz se perdía entre ruidos y cortes. La niebla está... Interferencia. Hay cosas. Interferencia. Se mueven muy rápido. 11. Repita, pedí. No se quedan quietos, dijo, ahora más claro. Cuando uno se mueve, aparecen otros. No vienen de un solo lado. Se escuchó un golpe fuerte, luego otro. La señal se saturó. Están subiendo, dijo 11 con la voz quebrada por primera vez. No usan la escalera. El ruido de fondo cambió. Algo raspaba. Algo golpeaba de forma irregular. No eran pasos humanos. 11. Mantenga posición, dije, aunque sonara absurdo. Refuerce accesos si puede. Hubo una respiración agitada. No hay accesos suficientes, respondió. Están aprendiendo. La palabra me heló. 11. ¿Cuántos son? Pregunté. La respuesta fue apenas audible. Cada vez más. Un grito atravesó la transmisión. No fue largo, no fue dramático, fue abrupto, cortado, como si hubiera sido interrumpido a la mitad. Luego, estática. 11, llamé. Torre 11, responda. Nada. Intenté volver a contactar a Torre 17. 17, acá 14. ¿Sigue en línea? La respuesta llegó, pero no fue inmediata. Ya no están solo abajo, dijo. Los vemos en los árboles, no suben como nosotros, se desplazan. ¿Se desplazan cómo? Pregunté. No lo sé, respondió. No debería ser posible. La señal volvió a cortarse. Cuando regresó la voz de 17 era un susurro apenas audible. Se multiplican, dijo. Donde hay uno, después hay dos. Escuché un golpe seco, mucho más cercano que antes, luego otro. La transmisión se llenó de ruido blanco. 17, confirme estado, dije. Estamos a salvo. No hubo respuesta. La radio quedó abierta, emitiendo solo estática. Durante varios segundos nadie habló. Miré el reloj. Pasaron 40 segundos. 1 minuto. Pensé en llamar a control, aunque ya sabía que no responderían. Antes de hacerlo, otra voz apareció. 14. Era Torre 5 otra vez, pero algo había cambiado. 5, acá 14. Respondí. Sigue operativo. No creo, dijo. La base está rodeada. Ya no puedo ver el suelo. ¿Están intentando entrar? Pregunté. Hubo un silencio extraño. Luego, un sonido bajo, como un murmullo colectivo, filtrándose por la transmisión. No, respondió. Están esperando. ¿Esperando qué? La voz de 5 tembló. Que abramos. El murmullo se hizo más fuerte por un instante. Luego, un golpe seco muy cercano al micrófono. La transmisión se saturó. 5, llamé. Torre 5, responda. No hubo respuesta. La radio siguió emitiendo ruido durante unos segundos más y luego, uno a uno, los indicadores se apagaron. La señal cayó por completo. Me quedé mirando el equipo, esperando que volvieran a encenderse. No lo hizo. El silencio que quedó no era técnico, era absoluto. Miré alrededor de la cabina. Los vidrios rotos, los mapas manchados de café seco.
la escalera que bajaba hacia la oscuridad. Afuera, la niebla ya estaba lo suficientemente cerca como para envolver los árboles más próximos a la torre. Y dentro de ella, el movimiento era inconfundible ahora. No necesitaba distinguir formas para saber que no estaba vacía. Pensé en todas las voces que había escuchado en los últimos minutos, en cómo habían pasado del reporte técnico al susurro, y del susurro al silencio. No había habido órdenes nuevas, no había habido apoyo, solo observación hasta que dejó de haber observadores. Las estaciones no habían caído al mismo tiempo, habían sido rodeadas, probadas, esperadas. Miré mi arma otra vez, la sostuve sin apuntar a nada en particular. No tenía un objetivo claro, no sabía cuántos eran, no sabía cómo se movían realmente. Solo sabía que la niebla seguía avanzando y que, cuando llegara a la base de mi torre, no habría nadie más al otro lado de la radio. Cuando la radio se apagó por completo, no intenté volver a encenderla de inmediato. Me quedé mirándola unos segundos, esperando algún sonido residual, algún chasquido que indicara que todavía había algo del otro lado. No ocurrió. El silencio ya no era una anomalía, era el estado normal. Me aparté del equipo y recorrí la cabina con la mirada, como si la viera por primera vez. El espacio reducido, las ventanas rotas, los restos de vidrio en el suelo. La torre seguía en pie, pero ya no cumplía su función original. No estaba observando nada para reportarlo. Estaba esperando. El borde de la niebla ya era visible desde la base de la torre. No necesitaba los binoculares. Se deslizaba entre los árboles cercanos, envolviendo troncos, ocultando el suelo. No avanzaba en ráfagas. No se detenía. Mantenía un ritmo constante, ajeno a cualquier condición ambiental. Empecé a bloquear las aberturas sin pensar demasiado. Arrastré la mesa hasta la ventana principal y la apoyé contra el marco. No para sellarla, sino para reducir el espacio abierto. Usé los mapas y carpetas para cubrir los huecos más pequeños. Sabía que no era una barrera real, pero tampoco buscaba una solución definitiva. Solo necesitaba tiempo. La puerta interior de la cabina era de metal liviano. La aseguré con el pestillo y coloqué una silla atravesada, apoyada contra la pared. No resistiría un empuje fuerte, pero dificultaría una apertura silenciosa. Trabajé despacio, cada movimiento medido. No quería hacer ruido innecesario. El bosque ya no era un lugar distante, estaba demasiado cerca. Me detuve un momento para escuchar. No había viento, no había animales, ningún sonido natural reconocible. Pero, debajo de esa ausencia, había algo más. Un murmullo bajo, irregular, como una vibración lejana que no se propagaba por el aire, sino por la estructura misma. No venía de arriba, venía de abajo. Me acerqué al borde de la cabina y miré hacia la escalera exterior. La base de la torre ya estaba parcialmente envuelta en la niebla. No podía ver el suelo con claridad. La masa gris verdosa se movía lentamente alrededor de los pilares, como si los rodeara con intención. No distinguía formas claras, pero el movimiento era evidente. Zonas donde la niebla se comprimía, otras donde se abría apenas, lo suficiente como para sugerir que algo pasaba a través. Cerré la vista y me alejé. Volví a la mesa y tomé el arma. La revisé con la misma rutina que había repetido decenas de veces en prácticas. Cargador lleno, seguro funcionando, nada fuera de lugar. El peso era familiar, casi tranquilizador, aunque no tenía claro para qué podría servir. La dejé apoyada a mi lado. Revisé el reloj otra vez, seguía funcionando. El tiempo avanzaba con normalidad, aunque la sensación fuera distinta. No había mensajes nuevos, no había órdenes. El anuncio de la máxima alerta había sido lo último. Nadie había dicho cuánto duraría. Pensé en el camino de tierra, en el vehículo estacionado abajo,
en la posibilidad de bajar antes de que la niebla cubriera por completo la base. La idea apareció y se fue sin que la desarrollara, no porque fuera imposible, sino porque no sabía qué haría una vez abajo. No había comunicación, no había instrucciones alternativas, no había un punto seguro al que dirigirme. Y más importante aún, no había indicios de que moverse fuera una opción mejor que quedarse. Un sonido seco golpeó la base de la torre. No fue fuerte, no fue violento, fue deliberado. Me quedé inmóvil, escuchando. El sonido se repitió, esta vez en otro punto. Luego otro más, desplazándose alrededor de la estructura. No eran pasos humanos, no seguían un ritmo regular. Eran contactos breves, espaciados, como si algo estuviera tocando, evaluando. Tragué saliva y ajusté el agarre del arma. El murmullo bajo se intensificó apenas, no se convirtió en un ruido claro. Seguía siendo una presencia más sentida que oída. La niebla seguía moviéndose alrededor de los pilares, ahora más cerca, más densa. Me acerqué a una de las ventanas bloqueadas y miré a través de una rendija mínima. Vi movimiento, no una forma definida, no un cuerpo reconocible, solo una alteración en la densidad de la niebla, a la altura donde debería estar el suelo, luego otra más arriba, cerca de uno de los soportes laterales. No se desplazaban como algo que camina, aparecían y desaparecían, como si la niebla las absorbiera y las devolviera. Escuché un roce en la escalera, muy leve, como si algo pasara cerca sin apoyarse del todo. No reaccioné, no apunté, no grité. No tenía sentido hacerlo. No había una amenaza clara contra la que responder, solo una proximidad creciente. El tiempo pasó de forma extraña a partir de ese momento. No sabría decir cuánto, minutos tal vez. Cada tanto un nuevo sonido, un golpe suave, un roce, una vibración que recorría el metal de la torre. Ninguno fue lo suficientemente fuerte como para forzar una entrada, pero tampoco se detuvieron. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra la pared interior, con el arma sobre las piernas. Desde ahí podía ver la puerta, las ventanas cubiertas y parte del cielo oscuro a través de los vidrios rotos. El objeto del cielo no volvió a aparecer. No había luces nuevas, no había aeronaves, ningún sonido de motores. Si el ejército había asumido el control, no se manifestaba de forma visible. Pensé en las otras torres, en las voces que se habían apagado una por una, en cómo habían descrito lo mismo: rodeo, espera, multiplicación. No había habido un asalto inmediato, no había habido una irrupción caótica. Habían esperado. La idea se quedó conmigo. Tal vez eso era lo que estaba ocurriendo ahora. No un ataque, sino una fase intermedia, un tiempo muerto en el que nada se resolvía, pero todo se definía. Escuché algo más cerca de la puerta, un sonido diferente a los anteriores, no un golpe, sino una presión breve, como si algo se apoyara del otro lado y luego se retirara. La silla vibró apenas, el pestillo no cedió. Esperé. No hubo un segundo intento inmediato. Respiré hondo, controlando el ritmo. No quería hiperventilar. No quería perder claridad. Me concentré en cosas simples: el peso del arma, el frío del metal contra la palma, el sonido de mi propia respiración. No sabía cuánto tiempo podía resistir la torre. No sabía si alguien vendría. No sabía si la niebla seguiría avanzando o si se detendría allí, rodeándome sin entrar. No sabía si sobrevivir era una posibilidad real o solo una expectativa automática. Miré el reloj otra vez. El segundero seguía avanzando, indiferente. Afuera, la niebla continuaba moviéndose, rozando la estructura, ocupando cada espacio libre alrededor de la base.
Los sonidos no cesaban, pero tampoco escalaban. No hubo nuevas órdenes, no hubo mensajes finales, no hubo confirmación de rescate ni de abandono, solo la espera. Y en esa espera, con la torre aún en pie y el bosque ya perdido detrás de una pared gris verdosa, entendí que el final no iba a llegar en forma de un evento claro. Iba a llegar, si llegaba, como una continuación de la niebla, del silencio, de permanecer donde me habían dicho que permaneciera, sin saber si esa decisión todavía tenía algún sentido.